La ventisca vino sin misericordia. En los bosques congelados de Alaska, un ex Navy SEAL pensó que había escapado la guerra hasta que su pastor alemán se detuvo en seco, sintiendo la muerte en la nieve. Dos mujeres colgaban de un árbol, dejadas para que el invierno terminara el trabajo, sin testigos, sin rescate viniendo. Pero el destino cometió un error. El hombre que las encontró fue entrenado para moverse hacia el peligro, no lejos de él. Lo que siguió no fue un rescate, fue un ajuste de cuentas donde la fe, la lealtad y el sacrificio chocaron en el lugar más frío de la tierra. Antes de que empecemos, dinos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia toca tu corazón, por favor asegúrate de suscribirte para más. Tu apoyo verdaderamente significa el mundo. El invierno había sellado la naturaleza salvaje de Alaska en silencio blanco, donde el viento borraba la distancia y la nieve engullía el sonido, convirtiendo el bosque en un lugar sin bordes, sin misericordia. Daniel Brooks había elegido este lugar precisamente por eso. A los 35 llevaba un cuerpo moldeado por la guerra y una cara moldeada por el tiempo que no se había movido amablemente. Era alto, un poco más de 6 pies, con hombros aún anchos bajo capas de lana y lona, aunque la definición aguda se había suavizado en algo más pesado, más lento. Su cabello estaba cortado corto por costumbre más que por regulación. Marrón oscuro con hilos de canas tempranas en las sienes. Una barba áspera cubría los ángulos de su mandíbula, no por negligencia, sino porque los espejos ya no le importaban. Sus ojos eran lo más revelador, acero fríos, vigilantes, siempre ligeramente distantes, como si alguna parte de él permaneciera estacionada en otro lugar. Años en la Guerra Naval Especial habían entrenado su cuerpo para responder sin dudar, pero fue una explosión en la carretera en el extranjero, una que mató a 2 hombres bajo su mando, lo que reformó su temperamento. Desde entonces, Daniel evitó a la gente no por amargura, sino porque el silencio se sentía más seguro que la responsabilidad. Vivía solo en una pequeña cabaña escondida entre los árboles, lejos de carreteras mantenidas, una estructura construida más para la supervivencia que para la comodidad. Las noches eran largas y las advertencias de tormenta en la radio habían sido claras. Al anochecer, la visibilidad se redujo a nada. La nieve se movía de lado, el tipo de ventisca que borraba senderos en minutos y mataba lentamente en lugar de violentamente. Daniel había preparado la cabaña metódicamente, asegurando persianas, apilando madera, revisando el generador con calma practicada. No temía las tormentas, las respetaba. Rex no. El pastor alemán había estado acostado cerca del hogar cuando su postura cambió. Rex tenía 6 años, grande incluso para su raza, con un espeso pelaje negro y tostado ligeramente marcado a lo largo del flanco por viejas lesiones de servicio. Sus orejas se alzaron bruscamente y su cabeza se levantó, como si fuera tirada por un hilo que solo él podía sentir. Rex había sido un perro de trabajo militar antes de su jubilación, entrenado para detectar amenazas mucho antes de que los sentidos humanos pudieran alcanzarlas. A diferencia de Daniel, Rex aún confiaba en el instinto sin cuestionarlo. Sus ojos ámbar se fijaron en la puerta de la cabaña, los músculos tensándose bajo el denso pelaje, la respiración controlada pero urgente. Daniel notó inmediatamente. Había aprendido hace mucho tiempo a confiar en el silencio entre movimientos. Rex se levantó sin sonido y dio una vuelta, luego otra vez, la nariz en ángulo hacia la tormenta. El perro no ladró. Nunca lo hacía a menos que no hubiera otra opción. En cambio, miró a Daniel con una intensidad que no permitía demora. Daniel sintió el cambio familiar dentro de su pecho,
la tranquila recalibración de la quietud civil al enfoque operacional. Se puso su abrigo exterior, tomó una linterna y una cuerda, y abrió la puerta a una pared de blanco. El frío golpeó como una fuerza física. El viento desgarró la piel expuesta, mordiendo a través de la tela, llevando cristales de hielo que picaban los ojos. Rex fue adelante inmediatamente, la cabeza baja, las patas cortando a través de los montones con fuerza eficiente. Daniel siguió, cada paso deliberado, consciente de que la desorientación era tan mortal como la exposición. Sus pensamientos se estrecharon, despojándose del peso de la memoria, reemplazados por la claridad que no había sentido en años. Esto era movimiento con propósito. Esto era avanzar. Se movieron más allá del perímetro familiar de la cabaña, más adentro de los árboles, donde el viento aullaba de manera diferente, canalizándose entre los troncos. Rex disminuyó la velocidad, luego giró bruscamente hacia el este, deteniéndose debajo de un abeto imponente cuyas ramas se combaban bajo el peso de la nieve. La luz de Daniel barrió el suelo primero, luego hacia arriba, y su aliento se contuvo a pesar de la fría disciplina que le habían inculcado. Dos figuras colgaban del árbol. Eran mujeres, suspendidas por cuerdas atadas alrededor de sus muñecas y pasadas sobre una gruesa rama cubierta de hielo. Sus botas flotaban pulgadas sobre la nieve, cuerpos caídos, abrigos rígidos por la escarcha. Una era más pequeña, su complexión delgada, su cabello oscuro pegado a su cara en mechones congelados. La otra era más alta, más ancha de hombros. Cabello rubio recogido en una trenza práctica, ahora deshecha por el viento. Sus uniformes de guardabosques estaban rasgados y manchados de tierra, la insignia apenas visible bajo el hielo. Sus caras estaban pálidas, labios teñidos de azul, respiraciones lo suficientemente superficiales como para ser confundidas con la quietud. Daniel sintió el impacto en un lugar debajo del pensamiento. Esto no fue un accidente o vida silvestre. Esto fue diseño. Escaneó la línea de árboles instintivamente, notando ramas rotas, nieve comprimida, la ausencia de marcas de pánico. Quienquiera que hubiera hecho esto sabía exactamente lo que estaba haciendo. No habían necesitado quedarse. El invierno terminaría el trabajo. Rex soltó un gemido bajo y contenido y se acercó, posicionándose debajo de las mujeres, el cuerpo en ángulo protector, como si su sola presencia pudiera anclarlas. Daniel actuó sin pausa. Evaluó el peso, la tensión de la cuerda, la estabilidad de la rama, calculando el orden de liberación. La cabeza de la mujer más alta se ladeó peligrosamente, su respiración casi imperceptible. No duraría mucho. Mientras Daniel buscaba su cuchillo, sintió que algo se asentaba dentro de él. No ira, no miedo, sino reconocimiento. Este era el momento del que había tratado de huir al venir aquí. El momento en que marcharse ya no era una opción, porque hacerlo lo definiría más que cualquier guerra. La nieve continuó cayendo, implacable e indiferente. En algún lugar profundo del bosque, el tiempo se medía en latidos y grados. Daniel Brooks, quien había venido a Alaska para escapar de la responsabilidad, se paró debajo de un árbol congelado con un perro a su lado y dos vidas colgando sobre él, y comprendió con absoluta claridad que la tormenta no lo había llamado aquí por casualidad. Daniel se movió con urgencia controlada, cada movimiento económico mientras la tormenta se apretaba a su alrededor. El viento cambió, traqueteando las ramas superiores, enviando nieve suelta cayendo en cortinas blancas que difuminaban los bordes de la escena.
Se posicionó debajo del árbol y miró de nuevo a las dos mujeres, obligándose a leer sus cuerpos en lugar de sus caras. La más alta, más tarde conocida como Hannah Moore, tenía una complexión moldeada por el trabajo físico más que por el entrenamiento. Hombros fuertes, extremidades largas, el tipo de postura desarrollada por años de escalar crestas y transportar equipo por terrenos difíciles. Su cabello rubio, una vez prolijamente trenzado, colgaba suelto y rígido por el hielo, enmarcando un rostro marcado por el agotamiento más que por el miedo. Había resolución allí, incluso en la casi inconsciencia. Su chaqueta de guardabosques estaba rasgada en el hombro. La tela se oscurecía donde la sangre congelada había empapado. La mujer más pequeña, Emily Carter, era más ligera, más delgada, con ángulos más nítidos y una complexión más estrecha. Su cabello oscuro se aferraba a sus mejillas, las pestañas ribeteadas de escarcha. Se llevaba a sí misma de manera diferente, incluso suspendida, menos fuerza bruta, más alerta, como si su mente hubiera luchado más tiempo del que su cuerpo podía seguir. Daniel notó la diferencia inmediatamente. La respiración de Hannah era superficial e irregular. Su barbilla se hundía peligrosamente cerca de su pecho. Las respiraciones de Emily eran más rápidas, pero más constantes. Su núcleo aún generaba resistencia contra el frío. La hipotermia no afectaba a todos de la misma manera. Tomaba primero a los fuertes cuando el orgullo los mantenía inmóviles. Daniel entendía esa lógica demasiado bien. Había visto hombres colapsar no porque fueran más débiles, sino porque habían esperado demasiado para admitir vulnerabilidad. Ancló la cuerda alrededor de su propia cintura, asegurándola al tronco con un nudo de práctica que podía deshacerse en segundos. Sus guantes se quitaron brevemente a pesar del frío, los dedos entumecidos pero precisos mientras probaba la tensión de la cuerda que sostenía a Hannah. Rex permaneció directamente debajo, posicionándose de manera que si el cuerpo caía demasiado rápido, él pudiera absorber parte del impacto. El aliento del perro echaba vapor pesadamente, el calor irradiando hacia arriba en una ofrenda instintiva. Rex no estaba entrando en pánico. Estaba trabajando. Daniel cortó la cuerda limpiamente, controlando el descenso, guiando el peso de Hannah hacia abajo hasta que sus botas finalmente tocaron la nieve. Sus rodillas se doblaron inmediatamente. Daniel la bajó completamente, acomodándola en una colchoneta que sacó de su mochila, aislándola del contacto directo con la tierra congelada. Se movió rápidamente, pero con cuidado, aflojando la tela congelada de su cuello para permitir el flujo de aire, frotando calor en sus manos hasta que el color regresó débilmente a sus nudillos. Solo entonces volvió a mirar hacia arriba. El cuerpo de Emily se balanceó ligeramente mientras la rama se movía. Daniel repitió el proceso, ajustando para su peso más ligero, bajándola hasta que Rex se movió de nuevo, presionando su flanco contra sus piernas para estabilizarla. Una vez que estuvo abajo, Daniel envolvió a ambas mujeres en capas térmicas de repuesto, sellando el poco calor que quedaba. La nieve continuó cayendo, llenando las huellas casi tan pronto como se hacían. El bosque no mostraba señales de testigos, ningún sonido más allá del viento. Ese silencio se sentía intencional. Mientras Daniel trabajaba, su conciencia se expandió hacia afuera. Escaneó la línea de árboles de nuevo, notando nieve comprimida que se alejaba de la base del árbol. Huellas espaciadas deliberadamente, eficientes, no apresuradas. Las fibras de la cuerda eran sintéticas, no algo recogido. Esto había sido planeado. Encontró una tira de tela clavada al tronco a la altura de los ojos, rígida por el hielo. No la leyó todavía. No necesitaba hacerlo. El mensaje era claro sin palabra. Emily se movió primero,
su cuerpo reaccionando al calor con un ligero temblor, su frente fruncida, los músculos tensándose mientras la conciencia se abría paso de vuelta. Daniel la estabilizó suavemente, manteniéndola plana, ajustando sus capas para prevenir el shock. Hannah permaneció inmóvil más tiempo, su pecho subiendo superficialmente, el pulso débil, pero presente. Daniel monitoreó a ambas, calculando el margen que tenía antes de que la tormenta borrara su posibilidad de movimiento por completo. Rex se mantuvo cerca, moviéndose solo cuando Daniel necesitaba espacio, luego regresando inmediatamente para colocarse entre las mujeres y el bosque abierto. Su pelaje ya estaba cubierto de nieve, pero su postura nunca se relajó. Esto no era lealtad nacida solo del afecto. Esto era entrenamiento reforzado por años junto a hombres que dependían de él para leer el peligro correctamente. Rex no miró a las mujeres como extrañas. Las miró como asignadas. Daniel tomó la decisión sin dudar. La cabaña estaba a más de 1 milla de distancia. El terreno ya se estaba volviendo traicionero. Llevar a ambas lo ralentizaría lo suficiente como para arriesgarse a perder a los tres. Aseguró a Hannah primero, levantándola con fuerza practicada a pesar de su peso muerto, su cabeza apoyada contra su hombro, el aliento débil contra su cuello. Rex abrió el camino de regreso, deteniéndose periódicamente para asegurar que Daniel siguiera la línea más segura. Una vez que Hannah estuvo asegurada en un trineo improvisado, Daniel regresó por Emily, cuya conciencia parpadeaba, pero cuyo cuerpo resistía la rendición más ferozmente. La tormenta se intensificó mientras se movían, el viento desgarrando la piel expuesta, la nieve llenando las botas de Daniel. Cada paso quemaba, cada respiración se sentía raspada en carne viva. Sin embargo, bajo la tensión física, algo lo estabilizó. El familiar sentido de responsabilidad había regresado, pesado pero clarificador. Ya no se escondía. Estaba avanzando de nuevo. Detrás de ellos, el árbol se mantuvo en silencio, las ramas caídas bajo la nieve fresca, borrando la violencia que había presenciado. Cualquiera que fuera la sentencia que se había dictado allí, al invierno se le había negado su veredicto. Por ahora, el viaje de regreso a la cabaña se desarrolló como una lenta negociación con la tormenta. Cada paso medido contra la fatiga, el terreno y los límites frágiles del cuerpo humano. Daniel se movió primero, abriendo un camino estrecho a través de ventisqueros que subían más allá de sus rodillas, el peso de Hannah asegurado detrás de él en el trineo improvisado, cortando sus hombros con insistencia constante. Su postura permaneció erguida a pesar del esfuerzo, la columna vertebral bloqueada, la respiración controlada, una disciplina aprendida de años en los que ralentizar el paso significaba que otra persona no llegaba a casa. La nieve se acumulaba en su barba y a lo largo de las costuras de su chaqueta, derritiéndose solo donde el calor de su cuerpo la rechazaba. La tormenta no ofrecía misericordia, solo consistencia. Rex trabajaba el perímetro, circulando adelante y luego regresando, sus patas compactando la nieve en algo transitable. Su nariz constantemente muestreando el aire en busca de cambios que Daniel no podía sentir. El pelaje del perro se había vuelto pesado con el hielo. Sin embargo, sus movimientos nunca flaqueaban. Su edad solo se mostraba en la forma cuidadosa en que elegía cada paso, conservando la fuerza con la inteligencia de la experiencia, más que de la juventud. Emily seguía de cerca a Daniel, sostenida por una cuerda pasada por su hombro y alrededor de su cintura. Su cuerpo temblaba intermitentemente mientras la circulación regresaba en olas irregulares, pero sus piernas continuaban moviéndose, guiadas más por instinto que por fuerza.
Se inclinaba ligeramente hacia adelante, los ojos medio abiertos, la atención fija en el suelo que tenía delante, como si memorizara cada ruta y elevación para mantenerse presente. Daniel la observaba periféricamente, ajustando el ritmo cada vez que su equilibrio flaqueaba, guiando sin tocar a menos que fuera necesario. Había una resistencia en su postura que sugería una mujer acostumbrada a operar al límite de la resistencia, alguien que había aprendido hace mucho tiempo que el pánico desperdiciaba oxígeno. Hannah permaneció inconsciente, su respiración superficial pero constante, protegida bajo capas de aislamiento y el calor corporal intermitente de Rex cuando el perro se acercaba durante las pausas. La cabaña emergió gradualmente a través de la nevada, su contorno oscuro apenas distinguible de los árboles circundantes, hasta que Daniel estuvo casi sobre ella. Sintió un cambio, entonces, una liberación de tensión que no reconoció por completo. La estructura era simple, construida baja y sólida, troncos reforzados apilados con la precisión de alguien que valoraba la función sobre la estética. El humo ya no salía por la chimenea. El fuego interior se había consumido horas antes, pero el edificio mantenía el calor como un puño cerrado. Daniel maniobró el trineo hasta el porche, quitó el hielo de la puerta con el antebrazo enguantado y condujo a Emily adentro primero, guiándola hacia el hogar. Rex la siguió inmediatamente, sacudiéndose una vez para quitarse la nieve antes de regresar al lado de Hannah, mientras Daniel la traía a continuación, levantándola con fuerza controlada a pesar de la protesta en sus músculos. Dentro de la cabaña se transformó rápidamente. Daniel se quitó las capas congeladas, las reemplazó con lana seca y mantas térmicas, y avivó el fuego hasta que el calor hizo retroceder el frío pulgada a pulgada. Trabajó con una eficiencia que rayaba en la reverencia. Movimiento constante, respiración, incluso los ojos constantemente evaluando. La cabaña olía a resina de pino, tela mojada y el débil rastro metálico de sangre traída del bosque. Emily estaba posicionada cerca del hogar, pero no demasiado cerca, su circulación aún frágil. Daniel la monitoreó cuidadosamente, ajustando su postura, masajeando calor de vuelta en las extremidades, conectándola sin forzar la conciencia más rápido de lo que su cuerpo podía tolerar. Hannah fue acostada en una camilla reforzada cerca del borde del fuego, ligeramente elevada para ayudar al flujo sanguíneo, su chaqueta cortada para inspeccionar las heridas. La tela rasgada del hombro reveló moretones lo suficientemente profundos como para sugerir impacto, su piel fría pero respondiendo lentamente. Las manos de Daniel pasaban de una tarea a la siguiente, sin prisas pero implacables, como si el tiempo mismo se hubiera reducido a esta habitación. Rex se estacionó entre las dos mujeres, su cuerpo inclinado hacia la puerta, los ojos siguiendo los movimientos de Daniel sin perder la conciencia del bosque más allá de las paredes. Su respiración se ralentizó gradualmente a medida que el calor regresaba, pero su vigilancia no disminuyó. Cambió de posición solo para bloquear mejor las corrientes de aire o presionar más cerca cuando un escalofrío recorría el cuerpo de Hannah. Esto no era solo instinto, esto era una asociación. Daniel había aprendido a leer esa postura años antes, en noches en que Rex había hecho guardia mientras él dormía en terreno hostil. A medida que la tormenta se intensificaba afuera, la cabaña se convirtió en una isla. El viento azotaba las paredes, la nieve se acumulaba contra las ventanas hasta que el mundo exterior dejó de existir. Daniel aseguró las persianas, reforzó la puerta y revisó sus suministros con una calma metódica.
No pensó en quién había hecho esto o por qué. Eso vendría después. Por ahora, la prioridad seguía siendo singular. Observó pequeños cambios, el retorno del color a los labios de Emily, el ritmo más constante de la respiración de Hannah, la forma en que Rex finalmente bajó la cabeza mientras mantenía sus orejas alerta. Cada señal fue anotada, catalogada, mantenida en silencio. Las horas pasaron sin ceremonia. El fuego crepitaba, el agua se calentaba, la ropa mojada echaba vapor cerca del hogar. Daniel permaneció despierto, sentado entre las dos catres, la postura relajada pero lista, como si el descanso fuera un concepto más que una opción. Afuera el invierno continuó su asalto, indiferente a la vida que casi se cobraba. Adentro la supervivencia se mantuvo firme, no a través del ruido o el triunfo, sino a través de una resolución deliberada y silenciosa. La conciencia regresó de manera desigual, no como un solo momento, sino como fragmentos unidos por el calor, el olor y la presión. Emily recuperó la conciencia primero, su cuerpo respondiendo antes de que su mente la siguiera por completo. Su cuerpo yacía rígido bajo mantas en capas, los hombros contraídos hacia adentro, mientras la circulación luchaba por regresar a las extremidades entumecidas por horas de frío. Tenía poco más de 30 años, de complexión delgada y fibrosa, con la fuerza compacta de alguien acostumbrado a largas patrullas y altitudes elevadas más que a la fuerza bruta. Su cabello oscuro, cortado justo por debajo de los hombros por practicidad, ahora estaba suelto y enredado, enmarcando una cara afilada en los pómulos, ojos oscuros y observadores incluso a través de la fatiga. Años como guardabosques en la zona silvestre la habían entrenado para catalogar detalles automáticamente e incluso en recuperación, su atención se movía hacia afuera, notando la estructura de la cabaña, la ubicación de los suministros, el ritmo constante del fuego. Hannah la siguió más tarde, emergiendo de un frío más profundo, con un esfuerzo visible. Era más alta y más ancha, su cuerpo moldeado por años de transportar equipo y despejar senderos. Fuerza construida de manera constante, más que agresiva. Su cabello rubio había sido trenzado firmemente antes de la tormenta, ahora deshecho y seco, cayendo sobre una cara marcada por la resiliencia más que por la suavidad. Una cicatriz débil cruzaba una ceja, vieja y curada, resultado de un deslizamiento de rocas años antes que había cobrado la vida de un colega y había endurecido el enfoque de Hannah hacia el riesgo. Desde entonces, confiaba más en la preparación que en el optimismo y en el instinto que en el protocolo. A medida que regresaba el calor, su respiración se hizo más profunda, el color reapareciendo lentamente a lo largo de su mandíbula y manos. Daniel observó a ambas mujeres de cerca, leyendo micromovimientos en lugar de esperar señales obvias. Ajustó el fuego, reposicionó las mantas y monitoreó sus respuestas con una vigilancia que venía de la pérdida más que del hábito. Rex reflejó esa atención, cambiando su peso cada vez que cualquiera de las mujeres se movía, presionando más cerca sin apiñarse, su gran cuerpo irradiando calor mientras mantenía un arco protector entre ellas y la puerta. Los ojos del perro seguían el movimiento constantemente, la mirada ámbar parpadeando hacia las ventanas, con persianas, cada vez que el viento cambiaba de tono, como si la tormenta misma pudiera llevar intención. A medida que pasaban las horas, la conciencia de Emily se agudizó. Su cuerpo respondió de manera desigual, pero su mente avanzó, reproduciendo la memoria con una claridad agudizada por el peligro. Los fragmentos se ensamblaron en una sola línea ininterrumpida. Semanas de datos irregulares,
imágenes satelitales que no coincidían con las condiciones del campo, huellas de vehículos que aparecían y desaparecían a lo largo de zonas restringidas. Se había especializado en análisis de datos ambientales antes de transferirse a la patrulla de campo, una combinación que le permitía ver patrones que otros descartaban. Cuando los informes comenzaron a desaparecer de los sistemas compartidos, había verificado manualmente, almacenando copias sin conexión, sospechando interferencia mucho antes de que la certeza tomara forma. La memoria de Hannah llegó con un peso más pesado. Recordó primero las señales físicas, el olor a madera cortada donde no debería existir, la rectitud antinatural de troncos talados escondidos bajo la nieve, la tranquila eficiencia de la maquinaria movida solo de noche. Sus instintos le habían advertido que la operación no era obra de cazadores furtivos oportunistas, sino algo más grande, organizado y protegido. Había presionado por una escalada, por saltarse los canales locales, pero las respuestas habían llegado tarde, diluidas o no habían llegado en absoluto. La ausencia de resistencia había sido más fuerte que la negación. Entre ellas se formó una imagen sin palabras. Habían estado rastreando una ruta de extracción ilegal que atravesaba tierras protegidas, explotando tormentas estacionales para enmascarar el movimiento. La escala sugería respaldo de fuera de la región, recursos que requerían cooperación desde dentro del sistema destinado a detenerlo. Cuanta más evidencia reunían, más resistencia encontraban. No amenazas manifiestas al principio, sino silencio. Luego los registros desaparecieron. Los registros GPS se restablecieron. Las comunicaciones se retrasaron lo suficiente como para crear dudas. Cuando decidieron investigar una anomalía final en persona, la decisión selló su destino. Daniel procesó las implicaciones metódicamente. Recuperó la tira de tela de su bolsillo, sus fibras congeladas ahora lo suficientemente descongeladas como para revelar impresiones profundamente incrustadas en el tejido. No necesitaba leerlo para comprender su propósito. El mensaje no estaba destinado a informar, sino a advertir, no a asustar, sino a borrar. La ubicación de los cuerpos había sido calculada para retrasar el descubrimiento, posicionados lo suficientemente lejos de los senderos para asegurar que la exposición terminara lo que la contención había comenzado. Esto no fue un acto de desesperación, fue mantenimiento. Rex reaccionó al cambio en la atmósfera antes de que ocurriera cualquier movimiento. Su postura se tensó sutilmente, las orejas en ángulo hacia la pared que daba al norte, la nariz levantándose como si probara un cambio demasiado débil para los humanos. Daniel lo notó inmediatamente. Revisó los sellos de la puerta, reforzó el cerrojo y acercó los suministros. Todavía no buscó la persecución. En cambio, se preparó para la inevitabilidad. Quienquiera que hubiera orquestado el ataque no dejaría incertidumbre atrás. Los cabos sueltos invitaban a la exposición y la exposición amenazaba las ganancias. La respiración de Emily se estabilizó a medida que regresaba la fuerza, pero la tensión reemplazó la debilidad. Sus dedos se curvaron inconscientemente como si buscaran herramientas que ya no estaban allí. La mandíbula de Hannah se tensó, los músculos a lo largo de su cuello apretándose con resolución en lugar de miedo. Ambas mujeres habían sobrevivido, no porque el invierno cediera, sino porque alguien había intervenido. Esa realidad agudizó el peligro en lugar de aliviarlo. La supervivencia cambió la ecuación. Daniel sintió el peso familiar asentarse de nuevo en su lugar, el que había tratado de desprenderse al retirarse al aislamiento. El bosque exterior permanecía sellado por la nieve, la visibilidad casi nula,
Pero la amenaza ya había cruzado esa frontera una vez. Comprendió con absoluta claridad que los hombres responsables no aceptarían el fracaso en silencio. Regresarían, no para terminar el trabajo, sino para asegurar que el silencio se mantuviera. La verdad podría estar enterrada bajo la nieve por ahora, pero ya no estaba sola, y el invierno, con toda su crueldad, ya no era la presencia más peligrosa en el bosque. La noche se apretó alrededor de la cabaña como un puño, la tormenta cediendo lo suficiente para agudizar el sonido en lugar de suavizarlo. La nieve seguía cayendo, pero el tono del viento cambió, rompiéndose en pulsos irregulares que Rex registró antes de que cualquier sentido humano pudiera traducirlos. El pastor alemán se levantó de su lugar de descanso con deliberada quietud, su gran cuerpo desplegándose sin prisa, el pelaje negro y tostado erizado a lo largo de la columna vertebral. A los 6 años, Rex tenía el peso y la actitud de un veterano. Pecho grueso, flanco marcado por cicatrices, ojos firmes con propósito más que con excitación. Se movió hacia la pared que daba al norte y se congeló, la cabeza inclinada, las fosas nasales dilatadas, la atención fija en una perturbación que no pertenecía al clima. Daniel notó el cambio inmediatamente. La forma en que la cola de Rex se puso rígida, la forma en que su respiración se ralentizó. El entrenamiento se reafirmó dentro de Daniel. Un estrechamiento mental que eliminó la fatiga y la duda. Aseguró a Emily y Hannah más profundamente dentro de la cabaña, reforzando su aislamiento y posicionándolas lejos de las ventanas sin sacudir sus cuerpos en recuperación. Emily, pálida pero alerta ahora, seguía los movimientos de Daniel con conciencia enfocada, su postura tensa a pesar de la debilidad. La fuerza de Hannah había regresado de manera desigual, su cuerpo aún pesado por el frío, pero sus ojos seguían la orientación de Rex hacia la parte trasera de la estructura, reconociendo la amenaza sin necesidad de explicación. Daniel se movió metódicamente, extinguiendo la luz innecesaria, cerrando las persianas para reducir las siluetas y despejando el suelo de obstáculos. Revisó el marco de la puerta, luego el acceso trasero, donde la nieve se amontonaba más y la ocultación sería más fácil. La trampa se reveló no por la vista, sino por la ausencia. La nieve alrededor del escalón trasero estaba alterada en un patrón demasiado deliberado para ser moldeado por el viento. Una depresión poco profunda que se alejaba de la puerta en lugar de hacia ella. Daniel se arrodilló, apartando el polvo suelto con una mano enguantada, exponiendo un delgado cable tensado a la altura del tobillo, su superficie opaca casi invisible contra la madera sombreada. Siguió su línea con los ojos hasta un dispositivo compacto, medio enterrado bajo tierra compactada por hielo, tosco pero letal, ensamblado con conocimiento práctico e intención. Esto no era intimidación, esto era terminación. La mandíbula de Daniel se tensó, la ira familiar presente pero controlada, plegada en concentración. Desactivó el dispositivo con velocidad practicada, cortando el cable y aislando la carga sin activarla. Luego se movió lateralmente a lo largo del exterior de la cabaña, marcando anomalías adicionales. Nieve comprimida, huellas de botas espaciadas para la estabilidad, el débil olor a aceite transportado por la tela. Rex reflejó su movimiento desde el interior, reposicionándose para mantener la cobertura sobre las mujeres mientras seguía el progreso de Daniel solo por el sonido. El bosque más allá de la línea de árboles se movió sutilmente, las ramas doblándose bajo el peso añadido, las sombras engrosándose donde no deberían estar. El primer impacto llegó sin previo aviso.
Un crujido agudo que partió la noche mientras un proyectil golpeaba la pared exterior, mordiendo la madera, a pulgadas de donde Daniel había estado momentos antes. Rodó, se pegó al suelo y devolvió el fuego, no para herir carne, sino para dominar el espacio, enviando astillas volando y obligando a los atacantes a reposicionarse. Siguieron más disparos, controlados, disciplinados, sondeando en lugar de entrar en pánico. La cabaña absorbió los golpes con golpes sordos, los troncos haciendo para lo que fueron construidos. Adentro, Rex se preparó, colocando su cuerpo entre las mujeres y en dirección a la amenaza, la postura cuadrada, listo para interceptar cualquier cosa que traspasara el umbral. Daniel se movió con decisión, desviando la atención del atacante de la cabaña, rompiendo la cobertura el tiempo suficiente para crear la ilusión de retirada. La nieve engulló sus pasos mientras retrocedía, usando el terreno que conocía íntimamente, guiando el movimiento hacia una aproximación estrecha donde el terreno se volvía traicionero. Una figura avanzó demasiado rápido, el impulso superando la precaución, las botas resbalando en el suelo o endurecido por el hielo. Daniel acortó la distancia en segundos, una colisión controlada que terminó con el atacante inmovilizado y desarmado, el aliento perdido, la resistencia desvaneciéndose bajo una contención precisa. El hombre era más joven de lo que Daniel esperaba, a lo sumo a mediados de los 30, delgado y anguloso, el rostro curtido por la exposición más que por la edad, una barba corta, enmarcando pómulos afilados, ojos calculadores incluso en la derrota, la expresión de alguien acostumbrado a operar sin rendir cuentas. Su ropa era utilitaria, capas aislantes oscuras, guantes reforzados, botas diseñadas para viajes largos, más que para la velocidad. Esto no era un vagabundo local, esto era competencia contratada. Daniel lo aseguró rápidamente y lo registró con eficiencia, recuperando un dispositivo de comunicación compacto sellado contra la humedad, su superficie arañada por el uso. El dispositivo pulsaba débilmente, una señal temporizada ciclando a través de ráfagas encriptadas. Daniel lo apagó y examinó los datos almacenados, notando una ruta de encuentro mapeada a través de terreno restringido, coordenadas convergiendo hacia un paso estrecho más al norte. Las figuras restantes se retiraron tan rápido como habían llegado, fundiéndose de nuevo en los árboles una vez que la ventaja se perdió. El bosque los engulló sin ceremonia, dejando un silencio denso con energía gastada y nieve, asentándose de nuevo en su lugar. Daniel arrastró al atacante inmovilizado a un lugar cubierto cerca de la base de la cabaña, asegurándolo fuera de la vista y del clima. Luego reforzó el perímetro con rápidas alarmas improvisadas hechas con herramientas y materiales a mano. Dentro, regresó al lado de Rex, colocando una mano brevemente en el hombro del perro, enraizando a ambos en una preparación compartida. La mirada de Emily se encontró con la suya bajo la tenue luz cerca del hogar, la comprensión clara a pesar del agotamiento. La respiración de Hannah se estabilizó, su postura tensándose con renovada resolución en lugar de miedo. La cabaña había sido probada y había resistido, pero el mensaje de la noche era inconfundible. La operación contra las mujeres no había terminado en el bosque. Las había seguido hasta aquí. El dispositivo capturado y la ruta mapeada confirmaron lo que Daniel ya sabía con certeza. Esto no era una limpieza aleatoria, era un esfuerzo coordinado con un calendario, uno que asumía el silencio por la mañana. Los atacantes habían calculado mal no el terreno, sino la presencia de alguien dispuesto y capaz de negarse a ser borrado. Mientras Daniel aseguraba la última persiana y regresaba a vigilar,
La tormenta afuera continuaba cayendo, enmascarando tanto las huellas como el sonido. La primera confrontación había terminado, pero la caza apenas había comenzado. El amanecer nunca llegó por completo, solo un adelgazamiento de la oscuridad que reveló la tierra en bordes duros y azul apagado. Daniel eligió el momento deliberadamente. La tormenta había barrido las huellas de la noche anterior, regalando ocultación a costa de un frío que quemaba más profundamente con cada respiración. Se movió primero, leyendo el terreno como una vez leía calles en el extranjero, los ojos midiendo distancia, pendiente y sonido. Emily y Hannah lo siguieron a un intervalo controlado, su recuperación incompleta, pero suficiente. Cuerpos envueltos en capas de aislamiento, movimientos económicos. La postura de Emily era compacta y precisa, un hábito formado por años de equilibrar el peso del equipo con la resistencia. Su cabello oscuro estaba recogido con fuerza, su mirada fija en el suelo que tenía delante, donde los datos pronto importarían más que la distancia. La zancada de Hannah era más larga, más firme, sus hombros cuadrados a pesar del dolor persistente. Fuerza recuperada por voluntad más que por descanso. Rex se adelantó y luego regresó. El espeso pelaje del pastor alemán, ahora ribeteado de escarcha, se detenía, encontrando agarre en el hielo, la piedra resbaladiza, como si el paso se hubiera dibujado en él en lugar de cruzarlo. El cañón se reveló gradualmente, las paredes elevándose como dientes congelados, estrechando el cielo a una cinta pálida. Era un lugar que canalizaba el movimiento y magnificaba el sonido, perfecto para la transferencia bajo la cobertura del clima. Daniel estudió la aproximación, notando cicatrices de neumáticos grabadas en el hielo, débiles pero persistentes, y la forma en que el viento había amontonado la nieve en ventisqueros que ocultaban perturbaciones recientes en lugar de borrarlas. Guió al equipo hacia la cubierta sombreada a lo largo de un saliente de roca que dominaba el corredor, posicionándolos donde las líneas de visión convergían sin exponer siluetas. Rex se acomodó en una agachada baja cerca del punto de estrangulamiento, los músculos tensos, la atención fija en la boca del paso. Emily preparó su equipo con manos firmes, asegurando una cámara compacta contra la vibración, alineando lentes para capturar identificadores en lugar de caras. Su temperamento favorecía la prueba sobre la confrontación, los patrones sobre el impulso, una mentalidad perfeccionada al ver desaparecer la evidencia cuando viajaba por los canales equivocados. Hannah ayudó con los marcadores, pequeñas balizas duraderas diseñadas para registrar la ubicación y el movimiento, colocadas discretamente donde los vehículos pasarían sin darse cuenta. Su experiencia le había enseñado que los rastros físicos contaban historias cuando la gente se negaba a hablar. Daniel coordinó sin palabras, gestos mínimos, intención clara. La primera señal llegó como vibración a través de la piedra en lugar de sonido. Un temblor bajo que se resolvió en ruido de motor mientras los faros perforaban la curva del cañón. 2 vehículos emergieron, camiones pesados modificados para el frío, sus luces bajas, los haces inclinados hacia abajo para evitar reflejos distantes. El escape exhalaba plumas blancas, los motores en ralentí con paciencia disciplinada. Hombres se movían alrededor de los vehículos con eficiencia practicada, siluetas en capas de equipo aislado oscuro, caras oscurecidas, movimientos económicos. Daniel contó posiciones y espaciado, notando cómo se portaban las armas sin exhibirlas, la postura de las personas acostumbradas a operar donde la autoridad no se inmiscuía. Se movió, exponiendo el movimiento justo para atraer la atención, luego se retiró a lo largo de una línea que sabía que llevaría la persecución
hacia el tramo más estrecho. La táctica funcionó. Dos figuras avanzaron con cautela, las botas crujiendo sobre el hielo, los rifles levantados pero controlados. Daniel retrocedió más profundamente en la sombra, manteniéndolos comprometidos sin comprometerse, dejando que el cañón hiciera el trabajo de compresión. A su señal, Rex salió de la cubierta, una fuerza súbita y decisiva que cortó la línea de escape, cuerpo bajo y rápido, presencia abrumadora sin carga imprudente. El tiempo del pastor alemán fue preciso, forzando la vacilación, volviendo el impulso hacia adentro donde el equilibrio traicionaba la confianza. Emily y Hannah mantuvieron sus posiciones, el enfoque absoluto. Emily rastreó el movimiento a través de la lente, capturando placas, marcas, insignias grabadas en metal en lugar de uniformes. Hannah colocó la última baliza cuando un camión avanzó bruscamente, el dispositivo desapareciendo bajo la nieve revuelta por los neumáticos giratorios. El cañón amplificó todo ahora. El rugido del motor gritaba señales engullidas por el viento, el chasquido metálico de las armas al apuntar. Daniel presionó la ventaja, llevando al grupo hacia la curva más estrecha del paso, donde la maniobrabilidad colapsó y las opciones se estrecharon. La llegada del equipo federal no fue anunciada por sirenas, sino por geometría. Luces destellaron en ambos extremos del cañón, blancas y cegadoras, transformando la noche en una exposición cruda. Vehículos bloquearon las salidas con colocación deliberada. Puertas abriéndose al unísono, mientras las figuras se movían con claridad ensayada. El agente principal era un hombre alto de unos 40 años, con una complexión cuadrada y un rostro curtido por largas asignaciones de campo más que por el trabajo de oficina. Su barba estaba bien recortada, el cabello oscuro y retrocediendo, la postura tranquila a la manera de alguien acostumbrado a la autoridad decisiva. Junto a él se movía una mujer unos años más joven, compacta y atlética, su cabello recogido en un moño apretado debajo de una gorra, ojos agudos con un enfoque que sugería una carrera construida sobre el desmantelamiento paciente más que sobre el espectáculo. Su equipo se desplegó, armas listas, ángulos cubiertos, el cañón bloqueado sin prisa. Daniel se retiró a la cubierta, manteniendo la vigilancia mientras el perímetro se cerraba. Rex regresó a su lado, el pecho jadeando una vez antes de asentarse, los ojos aún escaneando. Emily bajó su cámara solo cuando la escena se estabilizó, catalogando la alineación de los vehículos y la colocación del personal como si lo estuviera imprimiendo en la memoria. Hannah se enderezó a pesar de la fatiga, los hombros levantándose con la liberación de la tensión contenida. Su atención fija en los camiones incautados, donde los compartimentos ocultos ahora estaban expuestos bajo escrutinio. La operación concluyó con contención metódica. Los individuos fueron asegurados, los vehículos inmovilizados, la evidencia preservada donde estaba. La nieve continuó cayendo, suavizando la escena sin oscurecerla. Un contrapunto tranquilo a la finalidad que tomaba forma. Daniel observó desde la cresta, sin intervenir ni retroceder, la distancia familiar asentándose entre él y la resolución. El cañón, una vez un corredor para el secreto, se había convertido en un libro de contabilidad escrito con luz y acero. Mientras el equipo federal consolidaba el control, Daniel señaló la retirada. Emily recogió su equipo, movimientos precisos a pesar del agotamiento, los datos ahora redundantes pero esenciales. Hannah recuperó el último marcador, sin dejar nada atrás que pudiera delatar su presencia. Rex tomó la delantera en el regreso, la postura del perro cediendo solo ligeramente, la vigilancia templada por la finalización más que por el alivio. El paso congelado retrocedió detrás de ellos,
sus paredes cerrándose de nuevo en la sombra, como si la tierra misma estuviera sellando una herida. La red había sido atrapada no solo por la fuerza, sino por el momento y el terreno que se volvieron honestos. Daniel siguió adelante con los demás hacia la nieve que se adelgazaba, consciente de que la casa había alcanzado su punto álgido y había pasado. Lo que quedaba era la secuela y el trabajo más tranquilo de asegurar que la verdad no se congelara de nuevo. La mañana llegó sin ceremonia, la clase que seguía a la violencia, no con celebración, sino con una reparación silenciosa. La nieve había cedido a una caída fina y constante, suavizando los bordes afilados dejados por los motores, las botas y los disparos. La luz se extendió lentamente por el valle, revelando el cañón ahora sellado y silencioso, sus paredes congeladas sin señal del caos que habían contenido horas antes. Daniel se movió a través de esta nueva quietud con calma medida, los hombros relajados, pero la postura intacta, las líneas de tensión en su rostro suavizándose hacia algo más cercano a la aceptación que al alivio. A los 35 sus rasgos llevaban la geometría de la disciplina, pómulos afilados, una mandíbula cuadrada sombreada por una barba corta y sin arreglar, ojos pálidos y firmes. Eran los ojos de un hombre que había aprendido que los finales rara vez eran limpios, pero los comienzos podían ser tranquilos si uno les permitía hacerlo. La operación federal continuó detrás de él. Vehículos metódicos y contenidos fueron catalogados. La evidencia se selló. Las últimas figuras fueron llevadas bajo guardia. Entre ellas estaba el facilitador interno, descubierto a través de registros en capas y datos recuperados. Un hombre cuya autoridad una vez había sido tomada por protección más que por sospecha. Era de mediana edad, ancho de pecho, cabello ralo y prematuramente canoso, un rostro moldeado por la comodidad más que por la resistencia. Su caída no provino del pánico, sino de la rutina, patrones repetidos con demasiada frecuencia, suposiciones hechas con demasiada confianza. Daniel observó sin satisfacción, comprendiendo que la rendición de cuentas no era venganza, sino restauración. Emily estaba cerca, envuelta en un abrigo pesado proporcionado por el equipo federal, su postura más recta ahora, a pesar de la fatiga persistente. Su cabello oscuro estaba recogido prolijamente, movimientos precisos mientras ayudaba con la documentación final. Había una claridad en su expresión, una reivindicación silenciosa que no buscaba testigos. Había construido su carrera sobre la observación cuidadosa, sobre confiar en los datos más que en la tranquilidad, y ver la operación desmantelada confirmó lo que siempre había sabido. La verdad no necesitaba volumen para perdurar. Hannah estaba a su lado, más alta y más ancha, los hombros cuadrados como si soportara un peso ya no necesario. La cicatriz a lo largo de su ceja captó la luz brevemente, un recordatorio de pérdidas pasadas, ahora equilibradas por el resultado presente. Su mirada se movió a través de la tierra protegida con una firmeza nacida de un propósito renovado. Rex se separó del grupo y corrió hacia la nieve abierta, su zancada poderosa y sin obstáculos. A los 6 años, su cuerpo seguía siendo sólido y capaz, los músculos rodando bajo un espeso pelaje ahora libre de hielo. Su cola dibujaba arcos limpios en el aire. Energía liberada no en frenesí, sino en seguridad. Se detuvo ocasionalmente, rodeando de vuelta hacia Daniel antes de avanzar de nuevo, una atadura viviente entre el movimiento y la pertenencia. Daniel lo vio irse, una tenue calidez instalándose detrás de sus costillas. Rex nunca había cuestionado la dirección. Había seguido, vigilado, esperado y actuado cuando era necesario. En esa lealtad,
Daniel reconoció el reflejo de una vida no definida por el escape, sino por la presencia. El regreso a la cabaña fue más lento, sin prisas. La nieve amortiguó sus pasos, el bosque presenciando sin juicio. La estructura apareció a la vista muy parecida a como lo había hecho días antes. Cicatrizada ahora, sus paredes de troncos llevando las marcas del impacto, madera astillada visible donde habían golpeado los proyectiles. Daniel se acercó a ella sin dudar. Evaluó los daños con el mismo cuidado que una vez había dado al equipo y a los compañeros del equipo, catalogando lo que necesitaba reparación, lo que podía esperar. Emily y Hannah se detuvieron al borde del claro, dándole espacio, su respeto transmitido a través de la distancia más que de las palabras. Durante los días siguientes, Daniel se quedó. Trabajó con paciencia deliberada, reemplazando la madera dañada, reforzando los puntos débiles, restaurando la cabaña para que funcionara en lugar de para la perfección. Sus movimientos eran firmes, su respiración uniforme. El trabajo lo anclaba en un ritmo que no exigía reflexión. Rex permaneció cerca, descansando al sol cuando éste se abría paso entre las nubes, levantándose instantáneamente cada vez que Daniel cambiaba de posición, una presencia constante y tranquilizadora. Emily y Hannah visitaron brevemente antes de partir para su reincorporación formal. Sus uniformes les fueron devueltos no como símbolos, sino como responsabilidades recuperadas. Su partida fue tranquila, marcada por asentimientos más que por ceremonia, un entendimiento forjado bajo presión que no requería mantenimiento. En la última mañana, el valle yacía abierto y brillante, la nieve brillando bajo un cielo pálido. Daniel salió y se detuvo, asimilando el silencio, no su ausencia, sino su equilibrio restaurado. Rex corrió una vez más, abriendo nuevas líneas en la nieve intacta, sin cargas y completo. Daniel no sintió la necesidad de irse, ni el impulso de desaparecer más al norte o de retirarse más profundamente al aislamiento. La guerra que había llevado consigo había aflojado su agarre, no porque hubiera sido borrada, sino porque había sido redirigida hacia la preservación en lugar de la evitación. Se quedó allí por un largo momento, las manos a los costados, el frío agudo y limpio en sus pulmones. El bosque ya no se sentía como un lugar para esconderse. Se sentía como un lugar que se le había confiado, por brevemente, por silenciosamente que fuera. Daniel Brooks no había venido a Alaska para ser un guardián, pero cuando llegó el momento, había elegido quedarse. En esa elección, en medio de paredes reparadas y nieve fresca, encontró una versión de paz que no le pedía que corriera. Al final de esta historia, una verdad permanece clara. Los milagros no siempre llegan como luz del cielo o voces del cielo. A veces llegan silenciosamente a través de un hombre que se niega a apartar la vista, un perro leal que siente el peligro antes de que hable, o una segunda oportunidad dada en el momento más frío. La obra de Dios a menudo se mueve a través de personas comunes que eligen la valentía cuando el miedo sería más fácil, la compasión cuando el silencio sería más seguro. En nuestras vidas diarias, puede que nunca enfrentemos una ventisca en Alaska, pero todos enfrentamos tormentas. Momentos en que alguien cercano necesita ayuda, esperanza o protección. Si esta historia tocó tu corazón, deja que te recuerde que la fe no es solo creer, sino actuar. Comparte esta historia con alguien que necesite aliento. Deja un comentario con tus pensamientos o peticiones de oración y suscríbete al canal para que estos mensajes puedan llegar a más corazones. Que Dios te bendiga, te mantenga a salvo y te guíe a través de cada tormenta que enfrentes.